Sentir miedo ante una decisión que puede afectar el resto de tu vida es algo normal. Pero quedarte sin hacer nada paralizado por el miedo o tomar una decisión simplemente para salir del paso puede arruinar el resto de tu vida. Hablemos de decisiones importantes. Imagínate que estudiaste abogacía, te recibiste con honores, encontraste un buen trabajo en una empresa o una firma prestigiosa y estás ganando mucho dinero. Pero resulta que con los años te das cuenta que esa no es tu vocación. Tu vocación es ser artista. ¿Dejarías que el miedo te paralice ante el cambio? ¿O dejarías todo como está simplemente por comodidad? Bueno, algo de esto fue lo que le pasó a Gerard Butler, un actor famoso. Seguramente viste algunas de sus películas. Pero ¿sabías que antes de ser actor, él era un abogado exitoso? Resulta que un día fue a un festival de cine en Escocia, donde él vivía, y así se dio cuenta que le gustaba la actuación, no la abogacía. En el caso de él, lo arriesgó todo y tuvo éxito. No sé si lo pensó mucho, no sé si se detuvo, no sé si tuvo miedo al cambio. Lo cierto es que se arriesgó. Dejó su profesión y se dedicó a la actuación, donde también tuvo mucho éxito. A él esto le salió bien, pero no todos podemos decir lo mismo. Seguramente tú sepas, al igual que yo sé, lo que es sentir ese nudo en la garganta, esa sensación en el estómago, cuando esa voz interna que nos dice, vas a vivir de lo que te gusta es una locura. Pero también entendemos que elegir cualquier otra opción, por más buena que parezca, probablemente tampoco sea la mejor decisión. Porque ahí está el verdadero desafío de tomar la decisión correcta. Es que cuando uno le dice que sí a algo, le estamos diciendo que no a todo lo demás. Y eso es lo que da miedo. Recuerdo cuando tenía 18 años, ser atleta era mi felicidad. Y eso lo pude descubrir en las competencias, que ya desde algunos años antes, en la etapa escolar, veía que me daba placer, tenía talento, me iba bien. Inclusive empecé a soñar con ser un deportista profesional, enseñar deporte, aprender educación física. Pero pasó algo inesperado, como la vida misma. Algo que me obligó a decidir lo que afectaría al resto de mi vida. Conocí una muchacha que se metió en mi corazón. Y ahí me di cuenta que o seguía con mi pasión por el deporte o conseguía un empleo para formar una familia con esta persona a la cual yo sentí que quería mucho. Y eso dio miedo, porque me hubiera gustado quedarme con las dos opciones. Pero eso es imposible. Vos, ¿qué hubieras decidido? Para mí no fue una decisión sencilla. Mis padres y los papás de ella estaban en contra de esta relación. Ya decían que iba a ser un fracaso. Pero yo quise demostrar que estaban equivocados. Pero los años me demostraron que ellos tenían razón. Mi decisión terminó con un fracaso importante. No fui atleta y tampoco tuve un buen matrimonio. Es fácil convencerte de que el miedo es una señal, que tenés que evitar el riesgo a toda costa. Te decís que frenar es ser prudente, que dudar es responsabilidad. Pero la realidad es otra. Porque uno lo que está haciendo en realidad es tapar ese miedo con un exceso de confianza. Y esa combinación casi nunca termina bien. La mayoría de las veces es solo confusión mental, que nos impide pensar con claridad.
Si uno elige, o tú elegís una opción solo para demostrar que no tenés miedo al fracaso, en realidad no estás buscando lo que es mejor para vos. Sin darte cuenta, estás buscando una salida de emergencia para aliviar esa ansiedad, o esa angustia, o llevar la contraria. Con este episodio quiero ayudarte a enfrentar ese tipo de decisiones, las que provocan el miedo real, para que puedas mirar de frente a ese miedo a equivocarte. Porque sí, hay que enfrentar el miedo a equivocarse. Quédate hasta el final. En este episodio te voy a mostrar por qué el miedo te sabotea y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para decidir con claridad, sin perder el control frente a una o cualquier decisión difícil. Pongamos contexto a todo esto. Resulta que pedirte que elijas qué hacer con tu vida cuando tenés 17 o 18 años parece impensable. Pero esto es lo más común de lo que creemos. Y se convirtió en una de las mayores fuentes de ansiedad y depresión y angustia en los jóvenes de esta época. Y yo me pregunto, ¿qué lógica tiene que un joven que recién empieza a vivir tenga que decidir cómo será el resto de su vida? Se presiona a los jóvenes a definir sus próximos 40 años de vida laboral, por mencionar algo, cuando apenas se están conociendo a sí mismos. Ahora, me gustaría apoyar mis palabras con datos reales. Y según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reportados por el diario Deia, menciona que 1 de cada 5 universitarios abandona o cambia de carrera en el primer año. El dato dice que, en concreto, el 22.1% de los estudiantes de nuevo ingreso deja la titulación elegida inicialmente o se matricula en otra antes de que termine el primer año. La presión por elegir bien el futuro académico, el miedo a equivocarse y las expectativas familiares y sociales generan niveles muy altos de ansiedad entre estos jóvenes de entre 17 y 18 años, justo cuando deben tomar una de las primeras decisiones importantes de su vida. ¿Por qué ocurre esto? Por 2 razones. Una es la oportunidad y la otra puede ser la presión familiar. Vamos a ver cada una. La psicóloga María Guinar, especialista en orientación, explica que muchos estudiantes terminan eligiendo carreras de altísima demanda solo para no desaprovechar sus calificaciones. Aunque muchas veces esas disciplinas no tengan casi ninguna relación con sus intereses reales o su vocación. Es decir, elegimos por descarte, nos va bien. O peor, se elige por el miedo a quedarse sin un espacio reconocido. Mejor vamos por acá que nos va bien, que por otro lado, que quién sabe. Y la segunda razón es la familia. Y esto lo advierte los psicólogos. Por ejemplo, el psicólogo Alfonso Navarro menciona que cuanto más miedo sienten las familias por el futuro de sus hijos, más presión ejercen sin querer. Es que ellos tienen miedo a que ese joven cometa el mismo error que cometieron ellos. Y sin darse cuenta, los terminan empujando para que se aseguren un éxito que ellos quieren para vos. No es nuestro, es lo que te quieren imponer. Y en el medio está el joven,
que cree que lo tiene todo claro. Entiende de las buenas calificaciones que le dan confianza y muchas veces no escuchan a la familia porque sentís que la familia son de otra época, se quedaron en el pasado y que ahora se vive y se piensa distinto. Pero la realidad en el fondo es la misma. La juventud es hermosa para ti, fue hermosa para ellos y tanto como para ti como para ellos fue una época en la que tenían fuerzas como para superarlo todo. Y sabes que eso no cambia, sigue siendo igual. Aunque tengas toda esa fuerza, todo ese conocimiento, seguís viviendo en una etapa extremadamente difícil, en la que el entorno obliga a los jóvenes a tomar decisiones justo cuando necesitan tiempo para ser flexibles, para experimentar. Bueno, si todavía no te llegó ese momento, tranquilo, te va a llegar. Porque las circunstancias de la vida te van a obligar a tomar una decisión en algún momento y la vas a sentir como definitiva. ¿Estudiar o trabajar? ¿Casarme o no casarme? ¿Viajar o quedarme acá? Muchos no deciden. Simplemente dejan que otros decidan por ellos por miedo a equivocarse. Entonces, si algo sale mal, genial, tienen la excusa perfecta, tienen a quien culpar. Pero la realidad es que esa situación no les va a evitar el sentimiento personal de frustración y fracaso. Y eso es lo que queremos evitar con este episodio, que uno esté consciente de eso. Lo que se sintió en ese momento, ese nudo en la garganta, esa sensación en el estómago, eso que hablamos antes, esa urgencia de querer resolver las cosas ya, no es una debilidad, ni tuya ni mía, no es una debilidad. Es el cerebro de una persona consciente y normal que está diseñado justamente para hacer eso, ¿no? Mandarnos esas señales porque quiere protegernos de un peligro. El problema es que nuestro cerebro no distingue entre un peligro real o una sensación que simplemente da miedo. Reacciona igual. Y saber esto nos da una gran ventaja para el resto de personas o el resto de situaciones que vengan. Quiero que imagines que tenés en tu casa un sensor de incendio. Él está puesto allí justamente para evitarnos el peligro de que se incendie tu casa y que con tiempo tú puedas tomar medidas. Pero ese sensor no sabe determinar lo que es un incendio real de, por ejemplo, que se esté quemando una tostada. El detector no conoce la diferencia y va a sonar y te va a exigir que hagas algo. Ya. Así es como reacciona una parte de nuestro cerebro llamada amígdala frente a una decisión que nos da miedo. No distingue entre esto puede arruinar mi vida y entre esto otro que puede ser simplemente incierto. Suena la alarma igual en los dos casos. Y mientras esa alarma está sonando, la parte de nuestro cerebro que planifica, piensa, razona, está detenida. Y esa parte es la corteza prefrontal. Es como que se desconecta. Sobre esto es interesante lo que publicó una investigadora, Sarah Warren. Ella es de la Universidad de Stanford y en el año 2020 hizo una publicación en la revista Psiquiatría Biológica. Hizo un estudio con resonancia magnética y comprobó que cuando el miedo se activa fuerte, el canal de comunicación con la parte racional del cerebro se corta. Y eso explica por qué en esas circunstancias tomamos malas decisiones. Claro, porque no la pensamos bien. Es importante aclarar que aunque el cerebro funciona siempre igual, no todas las personas reaccionan de la misma manera.
Algunos no hacen nada y simplemente dejan que se queme todo o que las cosas pasen. Y quizás otros, como yo, tomamos decisiones por impulso solo para demostrar que no tenemos miedo. Y en cualquier caso, hubiera sido mejor tomarse una pausa, porque el miedo nos hace ver lo peor. Escuchamos la alarma de incendio, no vemos nada por el humo y ya creemos que lo perdimos todo, cuando lo que en realidad pasó fue que se nos quemó una tostada. Es interesante lo que publicó el neurocientífico David Moth. Él dice que el estrés severo te empuja hacia uno de dos caminos. O te paraliza o te empuja hacia adelante, sin pensar. Y ninguna de las dos opciones es pensarlo con claridad o decidir de verdad. Las dos son formas muy distintas de apagar la alarma, pero apagarla lo más rápido posible. Aunque el problema siga ahí, que no había ni que dejar que todo se queme ni salir despavorido. Lo que había que hacer era desconectar la tostadora y sacar la tostada quemada. Esto no es algo que le pase solamente a los jóvenes. Los jóvenes están un poco más expuestos a estas circunstancias. También nos pasa a los grandes, que frente a situaciones o circunstancias difíciles tenemos que enfrentar los miedos. Los papás muchas veces tienen miedo de que cometer errores con sus hijos. Los profesionales muchas veces tienen miedo a quedar mal frente a sus colegas. El miedo no tiene edad. Sentir miedo y tomar decisiones equivocadas no es algo tampoco exclusivo de esta época. La historia registra muchas experiencias reales de personas que entraron en pánico y que sus decisiones terminaron en desastre. Tras la caída de la bolsa en el año 1929, empezó a correrse el rumor de que los bancos iban a quedar sin dinero. Ese miedo se propagó muy rápido. Miles de personas se apuraron a ir al banco a retirar su dinero. Algo que parece lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué provocó esa estampida realmente? Provocó que bancos perfectamente solventes quebraran y miles, pero miles de personas perdieran literalmente sus ahorros. La pregunta es, ¿fue la caída de la bolsa la que provocó esa quiebra? No. Lo que provocó la tierra fue que todos los ahorristas, con miedo a perder sus ahorros, fueron a retirar su dinero sin saber cómo operan los bancos. Porque los bancos, en aquel tiempo y también hoy, no tienen todo el dinero en su bóveda guardado. Lo único que tienen es una fracción muy pequeña del dinero. Y cuando todos fueron al mismo tiempo a retirar el dinero, obviamente no estaba, no había. Así que esa acción, más que pretender protegerse, logró todo lo contrario. Lograron destruir el sistema financiero en aquella década. ¿Notaste lo que provocó ese miedo? Al menos fueron dos cosas. Dar por cierto un rumor y la falta de conocimiento de cómo operan los bancos. Por eso, pensá en esto antes de tomar tus propias decisiones. ¿Por qué o por quién te dejás llevar? Y la segunda, ¿tenés realmente todo el conocimiento necesario como para hacer lo que decidiste? ¿O crees que lo tenés? Esta historia que te acabo de contar muestra un patrón claro. Cuando el miedo domina, la parte racional se apaga y la emoción toma el control, sea por un rumor o por falta de conocimiento. Y esas situaciones nunca terminan bien. Los estudios y las fuentes científicas que mencioné hoy los encontrás en la descripción de este episodio y en potlapausa.com. Si te sirve este contenido, te invito a suscribirte para recibir un kit de decisiones directamente en tu correo. Cuando tenés una preocupación real y el límite de tiempo para decidir se acerca, da miedo. Empezás a sentir dudas,
tu confianza ya no es tan clara. Y eso es normal que pase. Y este es el momento ideal para una pausa. No para decidir, una pausa para frenar al miedo. La historia que te conté de la crisis del 29 nos enseña que decidir con miedo lleva al desastre, como lo hemos estado hablando durante todo el episodio. Así que, aunque no sepamos todo, podemos hacer algo mucho más productivo, concentrarnos en lo que sí sabemos. Y hoy aprendimos algo, o mi intención mía era enseñarte algo, o recordarte algo, que tomar decisiones con miedo lleva al fracaso. Algo más. ¿Sabías que hay un estudio hecho a más de 14.000 personas que demuestra que el cerebro magnifica 6 veces más el miedo al fracaso que la misma posibilidad de éxito? Esto fue publicado este año, en el 2026, por el economista Chris Dawson y el psicólogo Samuel Johnson. Y esto está en la revista Ciencia Cognitiva. El hallazgo fue contundente. El impacto emocional del miedo anticipado ante una pérdida potencial es más de 6 veces mayor que el placer de anticipar una ganancia equivalente. Por eso es que se pierde la perspectiva. Por eso es que el miedo al fracaso pesa mucho más y terminamos eligiendo la opción mediocre o la de menos riesgo. Por eso es que una pausa ayuda a equilibrar esa asimetría entre el fracaso y la posibilidad de éxito. Hacete 2 preguntas para recuperar el control. Son de la filosofía estoica, pero son útiles. Y te van a ayudar en circunstancias como estas. Pregunta 1. ¿Qué cosas en esta decisión dependen exclusivamente de mí? Pregunta 2. ¿Qué cosas no dependen de mí? La primera apunta a todo lo que sabés, lo que vos sos, lo que vos podés hacer y lo que de verdad controlás. Depende de vos. En cambio, la segunda se refiere a todo lo que no depende de vos. Nada está bajo tu control. La situación del mercado, las expectativas de los demás, no dependen de vos. Pero separar estas dos cosas hace una gran diferencia. Porque le quitas poder al miedo. Vas a descubrir que hay factores que no dependen de vos. Y eso está bien. Pero vas a poder concentrarte en lo que sí sos capaz de lograr. Y eso hace que el miedo pase de ser un peligro a ser una oportunidad. Porque uno recupera el control racional y dejas atrás la emoción del miedo al fracaso. Y a partir de ahora uno puede enfocarse en lo que sí está a tu alcance o a nuestro alcance. Y si necesitas más tiempo para decidir, pedilo. Siempre va a haber otra oportunidad. Pero no caigas en la trampa del miedo ni de la urgencia. Para ir terminando, recordá que la pausa es el único freno real que tenemos para hacerle freno a esa inercia del miedo. No necesitamos tener resuelta toda la vida a los 20 años, ni tener certeza absoluta de que tu próximo trabajo va a ser el definitivo. Eso nadie lo sabe. Porque la certeza es una ilusión que tu cerebro busca para sentirse feliz, a salvo, tranquilo. Pero no existe en el mundo real. La próxima vez que sientas ese nudo en la garganta, esa sensación en el estómago, esa cuestión en el pecho que te paraliza, esa voz que te grita que si te equivocás vas a fracasar para siempre, pone pausa. Tómate una pausa siempre. No elijas desde ese estado de alerta. Tu mente está magnificando el dolor de la pérdida, buscando una seguridad aparente que te va a costar cara.
Aprovecha la pausa para respirar. Hacete las 2 preguntas que analizamos antes. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Y date permiso para aceptar incertidumbre. Recordá que no lo podés controlar todo, pero sí que podés avanzar, dando pasos realistas en el rumbo correcto, con conocimiento real y creencias fundadas. Gracias por tomarte esta pausa conmigo, pero inténtalo en tu día a día. Vas a ver lo bueno que es pausar. Te va a ayudar a decidir con calma. Y esa es la única forma de asegurarte de que sos vos quien elige y no el miedo. Te espero en el próximo episodio de La Pausa.